siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 9 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. La comunidad internacional reacciona ante lo que está ocurriendo en nuestro país. Buena parte de las naciones en esta parte del mundo, en el hemisferio, reaccionaron rechazando la convocatoria a elecciones adelantadas en Venezuela. Por orden de la constituyente comunal, ayer hubo pronunciamiento de los Estados Unidos, de la Unión Europea, que ha pedido desde el Parlamento ampliar sanciones contra funcionarios venezolanos, incluyendo el presidente de la República. Y hay que sumar, bueno, esta información inédita en nuestro país. En los últimos 18 años, la Corte Penal Internacional por primera vez abre un examen preliminar a Venezuela, a funcionarios venezolanos, por posibles delitos de lesa humanidad. Investigan abusos del Ejecutivo. De esto vamos a conversar ampliamente durante la mañana de hoy. Hemos cubierto prácticamente todas las denuncias o buena parte de ellas que se han presentado ante la Haya desde Venezuela y desde España, y esta es la primera vez que hay un avance de esta naturaleza. Ayer la fiscal de la Corte explicaba que no se trata de una investigación, pero hay elementos suficientes para abrir este examen preliminar. De esto vamos a conversar. Sobre las presidenciales, bueno, no reúnen las garantías mínimas, lo ha dicho la comunidad internacional. Me dicen que tenemos en la línea telefónica a la presidenta de la Comisión de Política Interior, la diputada por Miranda, Delsa Solórzano, dirigente de Un Nuevo Tiempo, quien conoce perfectamente este tema de los derechos humanos. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, un gusto saludarte. Un gusto conversar con usted, diputada. Yo le pedí una primera valoración, pude leer parte de una declaración que ofrecía usted ayer. Recordamos que la Asamblea Nacional pidió se abriera averiguación por violaciones a derechos humanos, incluso creo que promovieron se denunciara justo ante la Corte Penal Internacional. Quisiera su comentario y su reacción a propósito de esta noticia. La escuchamos. Fíjate, María Alejandra, yo creo que hay una cosa bien importante que hay que destacar, que es que la Corte Penal Internacional abre investigaciones a individuos, no al Estado venezolano, como es el caso, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando se acude a ella, luego de agotar esta de la comisión, es al Estado el que le sancionan y el Estado debe resarcir a la víctima. Este caso es distinto. La Corte Penal Internacional abre investigaciones penales y sanciona de manera individual a funcionarios del Estado que hayan cometido uno de los crímenes que está previsto en el Estatuto. ¿Cuáles son? Lo prevé claramente el artículo 5, que son genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Y cuando te vas un poco más adelante, en el Estatuto te describen cada uno de ellos y entonces ves que, por ejemplo, el homicidio, cuando lo comete el Estado, está incluido dentro de los delitos, pues, que sanciona la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿a quién sanciona la Corte Penal Internacional? El mismo Estatuto de Roma, que por cierto, permíteme el paréntesis, es ley vigente en Venezuela desde diciembre del año 2000. Es ley vigente firmada por Hugo Chávez. O sea, que esto no es que es un invento de la derecha imperialista. No. Esto lo firmó Chávez. Para Venezuela lo firmó
apareció en Gaceta Oficial el 13 de diciembre de 2000 y lo había firmado el propio Chávez. Ahora bien, el propio estatuto dice con claridad que la Corte establece responsabilidad penal individual y tiene competencia sobre personas naturales, es decir, ¿a quién está investigando la Corte? ¿Al Estado venezolano? Repito, no, a los individuos que pueden estar incursos en crímenes de violación de derechos humanos, y se circunscribe en este caso la investigación. Eso no significa que no pudiera ampliarse por petición de alguna parte involucrada o porque la propia fiscal, en el marco de sus investigaciones, determine que hay otros hechos que tienen que ser investigados. Para ello le tiene que pedir autorización a la Corte. En este caso, se están investigando los crímenes que se cometieron contra civiles a partir de abril del año pasado, cuando resultaron una impresionante cantidad de muertos, heridos, torturados, desaparecidos y presos políticos. Así que se está investigando, repito, a los funcionarios. ¿Cuáles? Desde los funcionarios militares que dieron las órdenes hasta aquellos que las ejecutaron, pasando, pues, por supuesto, por cualquier funcionario de alto, medio o bajo nivel que haya estado involucrado en estos hechos. Ahora, diputada, llama la atención y lo comentamos, nos ha tocado cubrir desde el inicio de la administración del presidente Chávez denuncias elevadas ante la Corte Penal Internacional. Es la primera vez que desde la Fiscalía de esta instancia se toma una determinación de esta naturaleza. Por lo tanto, da la impresión que hay elementos suficientes como para que ellos consideren que al menos hay que abrir un examen preliminar. Si me permite, vamos a reponer un extracto muy pequeño de la declaración oficial de la fiscal Fatou Bensouda, donde ella explica por qué van a abrir este examen y a qué hechos se refiere. La escuchamos y yo quisiera dar la palabra para escuchar su reacción. El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este estado parte, al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad. En virtud del Estatuto de Roma, las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a aquellos responsables de crímenes internacionales. Destaco que un examen preliminar no es una investigación, sino un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación de conformidad con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma. Específicamente, yo, en mi calidad de fiscal, debo considerar cuestiones relacionadas a la jurisdicción, la admisibilidad y los intereses de la justicia para tomar esa determinación. Parte de las declaraciones oficiales de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Yo quisiera conocer la reacción de nuestra invitada. Yo agregaría lo siguiente, diputada. Ayer, el fiscal designado al margen de la Constitución, Tarek William Saab, salió en defensa del presidente de la República, Nicolás Maduro, lo cual llamó poderosamente la atención, actuando prácticamente como procurador. Él decía que el mandatario estableció la prohibición del uso de las armas de fuego para dispersar manifestaciones, obviando la Gaceta Oficial de 2015, donde, bueno, el
Ministerio de la Defensa estableció, lo cual en su momento fue un escándalo, que sí, que podían utilizar los funcionarios militares, responder con armas de fuego o con otra arma potencialmente mortal, si había violencia mortal. Yo quisiera su comentario acerca de lo dicho por la fiscal y acerca de lo dicho por Tarek William Saab el día de ayer, que salió en defensa del primer mandatario nacional. ¿La escuchamos? Sí, fue una vergüenza, realmente. Tú te referías a la resolución 008610 que nosotros impugnamos ante el Tribunal Supremo de Justicia. En aquel momento, el Tribunal Supremo de Justicia incurrió en denegación porque nunca nos dio respuesta, y cuando finalmente dio respuesta habían sido sustituidos los magistrados, y los que están en el ejercicio del cargo no cuentan con la legitimidad necesaria para responder a todo evento. La respuesta fue que la 008610 es completamente legal y constitucional, ¿no? Y en efecto, esta resolución permite la utilización de armas de fuego para la dispersión de manifestantes en el control del orden público. Es una aberración impresionante. Más allá de que esa resolución contiene algunos elementos que no serían inconstitucionales, ese elemento es abiertamente constitucional. Ese y otros tantos que tiene la resolución, ¿no? Pero fíjate tú, ¿en dónde estamos parados acá? La fiscal abre la investigación de oficio, porque los modos de proceder en esta materia son por petición del Estado parte, por denuncia específica de la Organización de Estados de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, o de oficio, por noticia de crimen y que tenga la fiscal por los hechos ocurridos en un país determinado. Por eso es que tú hablabas de las denuncias. Las denuncias sirven para que las lea la fiscal como, qué sé yo, cualquier otro mecanismo de información que pueda tener, pero esas denuncias no son las que obligan a abrir la investigación. Entonces la fiscal abre la investigación de oficio y la abre con base en lo que establece el artículo 54 del estatuto, que dice que ella, para establecer la veracidad de los hechos, ella puede ampliar la investigación a todos los hechos y todas las pruebas que considere que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal y quiénes son los responsables en caso de que haya esa responsabilidad penal. Ahora, ¿qué puede hacer ella? Voy a insistir en lo siguiente porque va concatenado con lo que tú señalabas de Tarek. Está investigando a personas, no al Estado. Luego, el fiscal general de la República, cuando existe, porque en Venezuela la fiscal general de la República es Luis Ortega. Y tú sabes bien, María Alejandra, yo no soy defensora de Luis Ortega, soy defensora de institucionalidad, porque nuestras diferencias a lo largo de sus años de carrera fueron públicas. Ahora, yo siempre digo, incluso lo conversé contigo alguna vez, que desde el primer momento que nosotros llegamos a la Comisión de Política Interior, hace más de 2 años ya, ella inmediatamente se puso a la orden para abrir todas las investigaciones que fueran necesarias y colaboró para conseguir los fines de la justicia, cosa que no puede hacer ni que quisiera Tarek, porque no lo hizo cuando era defensor del pueblo y mucho menos ahora que usurpa un cargo que no le corresponde. Entonces, insistimos, el señor Tarek William Saab, él se supone que debería ser defensor del pueblo. Está ocupando un cargo que no le corresponde, pero a todo esto no es procurador general de la nación. Él no tiene por qué ir a defender a Maduro de un hecho que está ocurriendo, que se está investigando en la Corte Penal Internacional. Luego, el Estado como tal no responde acá. Por eso ella decía en su declaración, que trataba de retransmitir, que va a ponerse en contacto con las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Las que estén presuntamente investigadas, no con el Estado, con los individuos a los cuales también se les garantizan sus derechos. Eso también está establecido en el estatuto. Ahora, ella va a investigar, pero ella también puede adoptar medidas adecuadas para asegurar que la investigación sea eficaz y para garantizar el enjuiciamiento de los criminales dentro del marco de la competencia de la Corte, porque la Corte, cuando sanciona, puede sancionar incluso para cadena perpetua, ¿no? Ella puede ir al Estado, que es donde ocurrieron los hechos, y para eso no necesita permiso. Es decir, no es como cuando, que no viene la Comisión Interamericana porque no la dejan pasar, no. La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción universal en aquellos países, por supuesto, que son parte del Tratado del Estatuto de Roma, y puede venir a hacer
investigaciones aquí cuando ella lo determine, ¿no? Y puede, qué sé yo, solicitar cuestiones preliminares, recibir pruebas, hacer comparecer e interrogar a las personas que son objeto de la investigación para saber cuál es su versión de los hechos. Y obviamente, insisto, las personas que son investigadas tienen las garantías procesales que establece el propio estatuto, porque esto es un procedimiento penal. Por ejemplo, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Todo lo que nosotros conocemos como reglas básicas del derecho se respetan en esta materia, porque insisto que esto es una investigación particular contra personas, no contra el Estado venezolano. Perdón que la interrumpa. Escuché una declaración que usted ofrecía ayer que ustedes están en la disposición de colaborar con este examen preliminar que inicia la Fiscalía de la Corte, ¿correcto? Sí, es así, María Alejandra, porque en efecto en este periodo de recepción de pruebas, nosotros como autoridad del Estado que somos, como presidente de la Comisión de Política Interior, pero como miembros de la Asamblea Nacional, vamos a remitir el material que tenemos nosotros, que es público, por cierto. Un material que fue suministrado en su momento a la ONU ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que sirvió de base para el informe que presentó la ONU con relación a ello el año pasado, con relación a todo lo que fueron los meses de protesta del año pasado. En nuestro documento hay una categorización de violación de derechos humanos entre homicidios, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, prisión ilegal, en fin, y están destacadas de manera precisa todas las probanzas, todos los hechos ocurridos, así como la falta de justicia que ha habido en Venezuela, porque hay que destacar que muchos de los detenidos pagaron 1 o 2 meses de cárcel, o se encuentran en libertad, o ni siquiera se sabe dónde están, y en la mayoría de los casos no ha habido justicia. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención ayer cuando Tadrek decía, cualquiera que sea asesino, nosotros lo vamos a meter preso, fíjate, para que, a ver si por fin los funcionarios militares reaccionen en cuanto a que sus jefes, que siguen disfrutando las mieles del poder, los envían a reprimir, los envían a matar, y a la hora la chiquita, como dice el refranero criollo, bueno, ellos son la carne de cañón y a los que exponen para que sufran todas las sanciones, mientras sus jefes pretenden quedarse, insisto, disfrutando las mieles del poder. Sin embargo, en procedimientos como este se sanciona al que ejecuta la orden y al que la da también. Gracias, diputada Delsa Solórzano, por atendernos, acompañarnos, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, dirigente de Un Nuevo Tiempo por el Estado Miranda, bueno, expresando su opinión y reacción a propósito de la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir examen preliminar en el caso concreto de las manifestaciones ocurridas en nuestro país el año pasado frente a posibles delitos de lesa humanidad. Llama poderosamente la atención, como comentamos con la diputada, la reacción del fiscal designado al margen de la Constitución, bueno, que salió ayer en defensa del presidente de la República, quien estaba en conocimiento de la Gaceta de 2015 que permitía a la Fuerza Armada Nacional utilizar armas de fuego para dispersar manifestaciones. En ese momento fue un escándalo, era defensor del pueblo Tarek William Saab, y bueno, parece que ayer desconoció todo lo que ha ocurrido en nuestro país, incluso la acción de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad durante las protestas del año pasado. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a publicidad, al regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en línea telefónica a Alfredo Romero. Él está al frente del Foro Penal Venezolano. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Bueno, buenos días a todos. Pues mucho interés de conocer la reacción de nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Comentamos con los amigos oyentes que nos ha tocado dar cobertura a buena parte de las denuncias elevadas a instancias internacionales ante la Corte Penal Internacional contra funcionarios venezolanos, y es la primera vez que la Fiscalía de esta institución decide abrir examen preliminar. De hecho, el Foro Penal, y hablo de memoria, en su momento acudió incluso a la Audiencia Nacional Española para denunciar violación de derechos humanos hace muchos años, comenzando el gobierno del expresidente Chávez. Yo quisiera una primera reacción de nuestro invitado acerca de la importancia de la decisión que anunció ayer la fiscal de la Corte Penal Internacional. Bueno, es un momento importante, yo diría, en la historia, quizás Venezuela es uno de los más importantes temas de derechos humanos, yo lo veo como una forma, un canal que se abre a los efectos de interponer ya ahora formalmente denuncias en relación con violaciones graves a los derechos humanos, porque el examen preliminar, que no es una investigación iniciada, ni siquiera pues un proceso, y eso hay que aclararlo, es una análisis previo, una observación previa o una revisión previa de situaciones que han ocurrido en Venezuela a los efectos de determinar si eventualmente puede producirse una investigación en relación con esos hechos. Entonces, en esa observación o revisión previa o examen preliminar, como así se denomina, se permite que se argumente ahora o se interpongan ya denuncias que van a corresponder con una investigación específica eventual en futuro, y que de alguna manera es una revisión que se está realizando ya formalmente en este momento. Por un lado, eso es así, es decir, se abren las puertas a que formalmente se puedan interponer ya específicamente casos, denuncias de lo que se considera violaciones graves de los derechos humanos o más bien crímenes de lesa humanidad, por un lado. Pero por otro lado, lo importante es que el Tribunal Penal Internacional, en este caso la fiscal, con esta decisión, inclusive con esta declaración pública, está haciendo ver que está observando, digamos, cautelosamente, y está observando específicamente, concretamente, el caso de Venezuela, la situación que está ocurriendo en Venezuela, porque no quiere decir que se estén investigando solo cosas, o se estén examinando, vamos a llamarlo así, cosas pasadas, es decir, lo que ocurrió solo en 2017, sino que se están examinando lo que ha ocurrido desde abril de 2017 hasta ahora y lo que vaya ocurriendo de aquí en adelante. Eso también es importante, ya que de alguna forma es un llamado pues preventivo para que no se cometan nuevos crímenes de lesa humanidad o nuevos actos represivos. Eso por un lado. Por otro lado, es importante notar que cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, y la investigación no es cualquier denuncia en relación con violaciones a los derechos humanos que puede interponer cualquier organización o incluso cualquier persona, sino se trata de denuncias de violaciones a los derechos muy graves que en definitiva forman parte de una cadena de actos, de un patrón
de conducta, es decir, una política de Estado sistemática, y esas son lo que se va a evaluar si efectivamente, y por eso no es tan, y debo decirlo, no tampoco es tan sencillo ni un análisis tan inmediato. Lo que se está analizando es si efectivamente existe una cadena de actos que se hayan cometido con un propósito específico, en este caso, por ejemplo, con los propósitos de atacar o de agredir a la disidencia política en Venezuela. Eso es lo que en definitiva se define en términos, pues, específicamente en este caso, en lo que respecta a motivación política, como crímenes de lesa humanidad. Estamos escuchando, amigos, Alfredo Romero. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le dejo la siguiente inquietud porque nos han explicado varios especialistas en materia de derechos humanos, lo reiteraba la diputada Solórzano hace algunos minutos, que esta averiguación está dirigida contra personas, contra funcionarios, no contra el Estado venezolano. Ayer nos llamó poderosamente la atención la declaración del fiscal designado al margen de la Constitución, Tarek William Saab, quien salió en defensa del presidente de la República, que figura en la denuncia de la fiscal hoy en el exilio ante la Corte Penal Internacional, así como 4 efectivos militares. Yo quiero referirme a este tema con nuestro invitado, pero al regreso de la pausa, es decir, la responsabilidad individual de los funcionarios que pueden haber cometido delitos de lesa humanidad, si así lo determina este examen preliminar o eventual investigación de la Corte Penal Internacional. Dejo la inquietud, hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Primeros auxilios contra la desesperanza y el pensamiento catastrófico. En una situación difícil es muy fácil alinearse con el pensamiento de la mayoría de las personas. Cosas como, esto no sirve, esto no cambia. La presión emocional sabe dejar sus huellas y los cambios se notan en nuestro nivel de energía y la forma de manejar nuestras rutinas de vida. Me dirás, ajá, ¿qué hago? A mis manos llegó un artículo de la psicóloga Mari Carmen Rivas publicado en tururú.com, quien nos preparó un botiquín de primeros auxilios contra la desesperanza y el pensamiento catastrófico. 1. No te aísles. La comunicación nos ayuda al desahogo, la distensión emocional y a compartir ideas para salir de la crisis. 2. Dedica un poco de tu tiempo al cuidado de tu cuerpo y de tu salud. Respeta en las medidas de tus posibilidades tus horas de comida y de sueño. 3. Evita el uso del lenguaje fatalista, palabras de desaliento, desesperanza, de odio, de guerra, de muerte. Estas infunden malestar, parálisis, desasosiego, angustia, desmotivación y toda suerte de emociones y sentimientos que nos restan fuerza y creatividad. 4. Combate la percepción parcial negativa, ese hábito de enfocarte siempre en lo que te falta, en lo malo. Haz el ejercicio consciente de buscar las cosas buenas que ocurren en tu entorno. 5. Evita los desinfladores de sueños. ¿Sí? Esa gente que tiene un problema para cada solución que tú propones. 6. Filtra la información que recibes. No te hagas eco de rumores, ya que cuando lo haces dejas de usar tu sentido común y pierdes el interés en la comprensión y la lógica de las cosas que vives. 7. Establece pequeños retiros de reforzamiento emocional. Saca tiempo para momentos de ocio, de recreación, para la conexión con la espiritualidad, para el romance, la risa, el humor, el entretenimiento. 8. Haz un inventario de los talentos que tienes como recursos personales y decide cuántos puedes poner al servicio de una solución a los problemas colectivos. 9. Teme menos al futuro y pon más intención en el presente. Recuerda que el mundo no se acaba prácticamente ninguna de las veces que dices, esto es lo último, hasta aquí llegamos. Muchas personas me preguntaban, ¿cómo puedes decir que todo se puede en un momento como este? Porque creo profundamente en nuestro talento y perseverancia, que esta situación sirva para sacar lo mejor de nosotros. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado,
Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos, y dejábamos una inquietud antes de hacer la pausa para ir a publicidad a propósito del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Tiene que ver con esta decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir examen preliminar para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad en nuestro país en el marco de las manifestaciones del año pasado, y tiene que ver con la responsabilidad individual de funcionarios, no contra el Estado venezolano, como explicaba la diputada Delsa Solórzano. Le preguntábamos a nuestro invitado, ya me comentarán, me confirmarán si lo tenemos en la línea telefónica, acerca de la denuncia que hizo el año pasado la fiscal en el exilio. Ella mencionaba la responsabilidad del presidente de la República, del ministro de la Defensa, de efectivos militares como Néstor Reverol, Gustavo González López, de Antonio Benavides Torres, que en su momento se ufanó de la decisión de pasar a civiles a tribunales militares, y queríamos conocer de nuestro invitado su opinión acerca de este tema, además sobre la averiguación contra estos funcionarios mencionados inicialmente en esta denuncia y otros posiblemente incursos en delitos de lesa humanidad. Ya me dirán si lo tenemos en línea telefónica, no los escucho internamente, ¿ah? En línea Alfredo Romero. Alfredo Romero, gracias por atendernos nuevamente. A propósito de la responsabilidad individual y la defensa que hacía ayer el fiscal designado al margen de la Constitución del presidente Nicolás Maduro ante una responsabilidad en estos hechos. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, en principio sí. Ciertamente lo que ocurre o lo que la investigación, examen preliminar o proceso que pueda ocurrir en el Tribunal Penal Internacional es de carácter individual. Si no se responsabiliza al Estado como tal, sino a funcionarios, a personas que hayan cometido los crímenes. En este sentido, eso evidentemente sería el resultado final. Sin embargo, como decía anteriormente también, el examen preliminar, como la palabra lo señala, es un examen previo a una investigación que se puede realizar por unos hechos en contra de algunas personas específicas. Eso no lo sabemos, ¿no? Yo y la Fiscalía no lo ha dicho, ni supongo que lo estará haciendo, sino ahora lo que está evaluando es lo que haya ocurrido a los efectos de determinar
luego posteriormente responsabilidades. Y en este sentido quiero decir que esto no es algo a corto plazo, ¿no? Esto no se puede pretender que sea algo a corto plazo y ni siquiera se puede hasta ahora pues decir que vaya efectivamente a comenzarse una investigación, sino esto es un examen, repito, preliminar que conllevaría una investigación y posteriormente, cuando comience la investigación, posteriormente es que procedería un juicio en relación con alguna persona u otra. En relación con lo del fiscal, yo creo que lo importante allí, además de la referencia que haya hecho algún individuo otro o digamos de alguna forma justificando o no alguna situación que haya realizado alguno de los funcionarios, el punto es que el fiscal señaló que iba de alguna forma a hacerse parte o a colaborar de alguna forma con lo que con este examen preliminar, enviando documentación para probar que no se han cometido situaciones, inclusive que se han realizado investigaciones en relación con crímenes cometidos, y eso es lo que entiendo señaló, y eso lo que verifica es lo que se ha dicho y lo que el Estatuto de Roma o lo que ya Venezuela ha hecho, que es que Venezuela admite esta investigación o este examen preliminar porque es parte de la Corte Penal Internacional y de alguna forma convalida lo que se esté haciendo allí, y eso es lo que entonces, como decía, permite a organizaciones de derechos humanos, a individuos, utilizar ese canal a los efectos de denunciar lo que consideren que han sido crímenes de lesa humanidad. Romero, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él está al frente del Foro Penal Venezolano, reaccionando a esta decisión, insistimos, inédita de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir examen preliminar para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad durante las manifestaciones del año pasado. Se suma a nuestra mesa de debate el internacionalista, profesor universitario Félix Gerardo Arellano. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, una primera valoración acerca de este tema, de esta noticia. Ayer el secretario general de la OEA celebraba, como es natural, la decisión de la fiscal, tomando en cuenta, bueno, las audiencias que pudimos ver el año pasado se celebraron en la OEA, motivadas justamente por la violación de derechos humanos en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, muy importante. Realmente evidencia que las instituciones débiles, lentas, pero funcionan. Creo que el tema venezolano ha sido un reto muy importante para todo el sistema de defensa de derechos humanos, tanto interamericano como el universal. En el caso de lo universal, que tiene como epicentro fundamental la Corte Penal Internacional, pues habíamos observado mucha lentitud. Creímos que en el periodo del anterior fiscal Ramírez Ocampo se habían desestimado casos importante, no se había considerado suficientemente bien la situación venezolana. Con la nueva fiscal, que es la que está admitiendo iniciar el proceso, pues también ha sido muy lento, ha habido un relativo desinterés por la situación venezolana, pero bueno, ya ocurre, como dice la expresión, más vale tarde que nunca. Además es una alerta. Yo creo que el gobierno venezolano debería sentarse a meditar, pero es que creo que la soberbia no se lo permite, porque una negociación es un camino mucho más expedito que un proceso judicial. Levantar las sanciones, como ocurrió en el caso de Irán, fue algo muy rápido, que se hizo a los pocos días de haber suscrito el acuerdo entre Irán y los 6 países negociadores. Desmontar una sentencia judicial no existe mecanismo, no está previsto en la normativa. Yo creo que el gobierno, si negociara y llegara a acuerdos de respetar la Constitución, pues haría este otro camino. Pero bueno, tampoco hay que hacerse demasiadas expectativas. Lo que va a hacer la Corte ahora es evaluar si es procedente abrir la investigación. Pero eso ya es una alerta, como todas las alertas que se han ido montando en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Mercosur, en el Grupo de Lima. Justo quería preguntarle, profesor, y yo voy a insistir con esto, da la impresión que la comunidad internacional perdió la paciencia.
con el gobierno venezolano. Ayer conocimos de esta decisión de la Corte Penal Internacional, pero al mismo tiempo vimos reacción de los Estados Unidos denunciando adelanto de elecciones. Lo mismo ocurrió con el Parlamento Europeo, que ha pedido ampliar las sanciones, incluyendo al presidente de la República, y el Grupo de Lima anuncia reunión ahora en febrero para analizar el mismo tema. Yo quisiera su comentario porque da la impresión que en los próximos días la presión se va a incrementar y el llamado de la comunidad internacional es a permitir una transición a la democracia en nuestro país, a lo cual evidentemente el gobierno se niega. Quisiera su comentario. Absolutamente de acuerdo contigo. Sí, creo que tu experiencia, tu conocimiento del tema con este seguimiento tan exhaustivo que tú haces para todo el pueblo venezolano, pues sí, en efecto, pareciera que perdió la paciencia. Yo he dicho que hay un punto de inflexión, hay un cambio en la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela y en general hacia América Latina. Creo que la salida de Shannon forma parte de este cambio. Viene una línea dura, muy decidida, muy contundente. Yo lo que celebro es que hay coordinación con América Latina, que hay diálogo con los gobiernos latinoamericanos, que se le da importancia, la que se merece, la debida al Grupo de Lima, y como tú bien ya señalaste, el Grupo de Lima se va a reunir porque desde su creación dijo que ellos no descansarían hasta restablecer la democracia en Venezuela. El gobierno de Venezuela, soberbio, ciego, sordo, pues no quiere negociar, lo demostró claramente. Se ha comprobado, María Alejandra, lo que habíamos hablado en oportunidades anteriores, que en esta mesa de República Dominicana la oposición lo único que tenía era ganancias. Quedó comprobado. El mundo entero está observando la postura coherente, organizada, las propuestas realmente técnicas e importantes que llevaba la oposición venezolana y que el gobierno obviamente iba a rechazar. Pero esto es lo que queremos que se vea. Un gobierno que no negocia, un gobierno que da instrucciones, pero que ya no tiene chequera. De tal manera que la presión, sí, ese es el libreto es que la presión se va a incrementar. Yo esperaría que también el Mercosur se reúna de nuevo y a la luz del protocolo de Ushuaia profundice en él. Ahí el acuerdo contempla en el artículo 6 medidas más severas para sancionar al país que ha violentado el ordenamiento constitucional. El gobierno la tiene todo el balón de su lado, porque si el gobierno decide respetar la Constitución, las sanciones se desmontan. Las sanciones no son contra el pueblo de Venezuela, es el gobierno el que está manipulando la situación para que la situación de pobreza, de miseria, esta crisis humanitaria se exacerbe. Ahora, profesor, yo quería preguntarle, porque ayer, llamó poderosamente la atención una declaración de una de las rectoras que, por cierto, militó en el PSUV, formó parte del gobierno, Socorro Hernández. Ella decía lo siguiente, que actualmente, aunque no hay una situación en Guarimba, hay un bloqueo despiadado contra el país, lo que a su juicio exige decisiones como el adelanto de elecciones presidenciales. La pregunta que yo le haría es ¿dónde figura esto en la Constitución? Evidentemente es una pregunta retórica. ¿Y qué interpretación puede hacer la comunidad internacional ante una declaración de esta naturaleza? Bueno, lo que pasa es que la comunidad internacional ya está acostumbrada, desafortunadamente, a este tipo de declaraciones y otras peores. No olvidemos que hace pocos días se llamó a un presidente estúpido, basura. Bueno, es una falta de respeto a la comunidad internacional, al mundo entero, no se respeta al otro. Bueno, la situación de la política interna es una clara evidencia, la descalificación constante a los líderes de la oposición, a los movimientos políticos, es una línea muy autoritaria, muy comunista, por cierto, este nombre de gusanos, ratas, que usan los comunistas para descalificar el contrario, pues simplemente evidencia su incapacidad en la democracia, su incapacidad de jugar en un juego político transparente, responsable. No tienen argumentos, no tienen cómo defenderse, no tienen cómo demostrar que realmente son un modelo que sirva al pueblo y sirva al país, y entonces optan por la absoluta descalificación, por el comentario destructivo. No tienen cómo demostrar que sí fueron ellos los que destruyeron el país, no tienen cómo demostrar lo contrario. Entonces lo único que hacen es descalificar a todo el contrario.
Realmente la comunidad internacional está cada vez más clara. República Dominicana ayudó a aclarar la real situación. Es importante que la oposición aprenda otra vez de una lección positiva, la importancia de la organización, la importancia de la unidad. En este momento yo creo que el punto débil frente a la comunidad internacional es que la unidad aún se siente débil, aún seguimos autocuestionándonos, criticándonos, cuando deberíamos es aportar estrategias, aportar acciones en todos los planos para fortalecer la unidad. La unidad es la esencia de la lucha que nos espera. Finalmente, profesor, sobre las medidas que están tomando los países vecinos, producto del éxodo masivo de venezolanos que huyen de la crisis en nuestro país. Ayer el presidente de Colombia anunciaba un plan para hacer frente a la migración. Entre otras cosas, suspendía la emisión de nuevas tarjetas de movilidad fronteriza. Hablaba de un proyecto conjunto con Naciones Unidas prácticamente para ayudar a personas que seguramente van a ingresar o están ingresando en calidad de refugiados. El ministro de la Defensa de Brasil hacía lo propio, expresaba su preocupación ante lo que está ocurriendo, por ejemplo, en territorios como Roraima. Quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Qué podemos esperar? Porque a los vecinos les preocupa y mucho lo que puede ocurrir, sobre todo si no se toman medidas y la crisis se profundiza en nuestro país. Sí, en efecto. Yo creo que el tema es muy complejo. El presidente Santos lo está manejando con prudencia, con inteligencia. Yo creo que debería ser un tema que debe ir a la agenda del Grupo de Lima, porque va a ser necesario de todo el apoyo internacional, particularmente las agencias especializadas de Naciones Unidas, ACNUR en particular, la institución de los refugiados, pero todo el sistema de Naciones Unidas, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es fundamental el apoyo financiero, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, porque en efecto la presión de la diáspora afecta sensiblemente los presupuestos de los países vecinos, particularmente los gobiernos locales, como el gobierno del norte del Santander, el presupuesto de salud, de educación, vivienda, empleo. Pues obviamente esta presión que está ejerciendo la pobreza venezolana, que busca alimento, que busca medicamento, pues está afectando a esos países. Van a venir seguramente, como ya se siente, medidas de ingreso más estrictas, pero es importante que los venezolanos que están en esos países cuenten con la solidaridad de esos gobiernos y que se trabaje activamente para resolver el problema en Venezuela. El problema del gobierno venezolano es la causa de esta crisis que se está proyectando en los presupuestos de América Latina. Esos países van a tener complicaciones presupuestarias a partir de la presión social que está ejerciendo la diáspora de pobreza que el gobierno bolivariano de Venezuela está produciendo. Gracias, profesor Félix Gerardo Arellano, como siempre, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, una cadena de reacciones en torno a nuestro país, incluyendo esta apertura de examen preliminar en la Corte Penal Internacional para determinar si se cometieron o no delitos de lesa humanidad durante las manifestaciones del año pasado en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. A propósito del tema que comentamos con el profesor Arellano, diarios como El País de España destacan el drama del éxodo de Venezuela que obliga a Colombia a reforzar la frontera. Las imágenes son impactantes, los ríos de gente saliendo de nuestro país, a pesar de que el gobierno nacional insiste en negar estos hechos. Santos anuncia controles más estrictos con 3.000 agentes y un centro de atención al migrante en colaboración con la ONU. Argenis, ¿qué dicen los oyentes a través del sistema Tilo? Sí, nos dice Merari Fuentes, el gobierno no se cansa de burlarse de los venezolanos con los bonos y el carnet de la patria que no resuelven pero compran conciencias. Además son responsables de la miseria en que vivimos todos. La lucha sigue. Otro oyente por aquí nos dice, Cirilo Pérez, desde Los Alias, el presidente declara carnavales felices y el pueblo muriéndose de hambre por falta de alimentos y medicinas. ¿Hasta cuándo? Ya basta. Bien, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.